Buenos días, tengan todos y todas en este lugar, la casa de Dios. Qué bueno que están aquí. Me da mucho gusto de tenerlos, de poder ver sus caras. Y hoy vamos a seguir con la serie que hemos estado hablando, que es la buena batalla de la fe. Y el tema de hoy se titula ¿Cómo debo pensar? Voy a estar gritando un poquito, entonces no sé si eso desafecte, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor, ¿no? Y quiero comenzar con esta frase, con esta premisa, y es que una verdadera visión cristiana comienza con la convicción que Dios habla en las Escrituras, siendo la Biblia el poder transformador de nuestras vidas. Romanos 1:16 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios, en acción para salvar a todos los que creen, los judíos primero y también los gentiles. Segunda de Pedro 1:3 dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Es necesario que un daltónico, aquel persona que no sirven algunas células de su retina y no puede distinguir ciertos colores, usa unos lentes especiales para ver esos colores. Y es necesario que un daltónico se ponga los lentes para poder ver los colores. Así de necesario es nosotros tener iluminación en nuestra vida para poder tener una vida fuera de oscuridad, en rectitud, una vida que adore a Dios. Jesús, al orar en Juan 17:17, Él ora a su Padre: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Hazlos santos con tu verdad. Santo significa apartado. Apártalos con tu verdad. Y Jesús mismo reconoce la cual es tu palabra. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. En 1 Corintios 2 es una carta que Pablo les escribe, cerciorándose que él no se conduce a ellos con palabras humanas, inteligentes, frases psicológicas chidas. Él le está dirigiendo a los corintios estas palabras diciendo: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Es por el poder del Espíritu Santo que usted está aquí. No creo que sea una casualidad. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No la sabiduría de la que hablamos, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no lo habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu Santo, pues su Espíritu investiga a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana.
En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todos les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden retener lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas por ellos mismos, no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Cuando nosotros hablamos de yo tengo la mente de Cristo, ¿a qué se refiere? La mente de Cristo, la mente de Dios, está plasmada en un lenguaje suficientemente perfecto para que nosotros lo podamos comprender. Es un mensaje suficiente que se puede leer en la Escritura. La mente de Dios está plasmada en la Biblia, y probablemente no toda su mente, porque su mente es infinita, pero sí lo que necesitamos para vivir una vida recta. En Marcos 12:24, Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Ahorita hablamos que el poder de Dios es el Evangelio, poder transformador de nuestras vidas. Y esto, el contexto es que Jesús les estaba hablando a algunos líderes espirituales que cometieron muchísimas equivocaciones por no comprender la palabra de Dios, por no comprender los pensamientos de Dios. Incluso con la misma ley trataron de crucificar a Jesús. Y si ellos se equivocaron, que dedicaban toda su vida a vivir la ley, ¿qué nos espera a nosotros si no comprendemos los pensamientos de Dios? ¿Cómo vamos a pensar bien si no conocemos los pensamientos de Dios? En cada cosa que vivimos, en cada situación que experimentamos, siempre debe de estar una pregunta existente dentro de nosotros, y es: ¿cómo quiere Dios que yo piense ante esta situación? ¿Cuál es el pensamiento de Dios ante este problema? ¿Cuál es el pensamiento de Dios para esta persona? Esa respuesta está en las Escrituras. ¿Qué clase de frutos tienen los pensamientos que a veces yo le doy cuerda en mi mente? Debemos de preguntarnos: ¿a dónde llevan estos pensamientos que tengo sobre esta persona, sobre esta injusticia, sobre este gobierno, sobre esta situación en la que estoy viviendo? No todos los pensamientos que tenemos son de nosotros. Algunos pensamientos vienen por inspiración divina. Son pensamientos que traen vida, pensamientos que nos arrojan a una devoción ante Dios. Otros pensamientos pueden ser pensamientos del enemigo, como dice Pablo, los dardos de Satanás. Y debemos de estar preguntándonos: ¿cuáles son los frutos de estos pensamientos? Si no son los frutos del Espíritu Santo, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, si falla en alguno de estos, corre de ahí. Calla esos pensamientos y ponlos en oración. Es una manera en la que podemos estar evaluando si tenemos los pensamientos de Dios. Si no estamos conectados con los pensamientos de Dios, con la suficiencia de la Escritura, entonces caemos en consejos vanos, en psicología barata. En Salmos 19 divide 6, son como 18 versículos, y los primeros 6 versículos habla de la existencia de Dios en la naturaleza, como dice Romanos 1:20, lo invisible de Dios visible en la naturaleza,
lo que podemos ver con un método humano, lo que es indudable. Acompáñenme a leerlo. A ver, Salmos 19. Dice: Salmos 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche le dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y su palabra por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. En esos primeros 6 versículos vemos la existencia indudable de Dios. Y en los siguientes 6 versículos, lo que no podemos ver en la naturaleza, lo podemos ver en la palabra de Dios. ¿Qué es aquello que no podemos ver? Es la verdad de la salvación. Leamos los siguientes 6 versículos. Dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Y por último, desglosando ese capítulo, podemos terminar con los últimos versículos, hablando del valor que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Ya vimos la existencia inefable de Dios en la naturaleza, aquello que podemos medir con parámetros humanos, el método científico. Luego los siguientes 6 es la verdad de la salvación en Dios, que se encuentra en su escritura. Solo en sus palabras nuestra alma es reavivada. Solo en sus palabras podemos vivir en confianza. Solo en sus palabras podemos vivir rectos. Y al final David dice: son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionadamente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean un agrado para ti, oh Señor, mi roca y mi redentor. Solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Es necio pensar y armar un plan en nuestra vida sin tener a Dios. Es loco pensar, es loco planear, es loco vivir una vida segura sin contemplar a Dios. Que tu vida, bueno, si interviene Dios, qué padre, pero si no interviene, no afecta mis planes. Eso es necedad, y la necedad lleva a la destrucción. Para aquel que rechace la convicción del Espíritu Santo, no hay arrepentimiento. El Espíritu Santo vino para convencernos de pecado, para traernos a Dios. Por eso Jesús decía: les conviene que yo me vaya. ¿Quién pensaría que es bueno para nosotros que Jesús se fuera? Jesús estaba a mi lado. ¿Por qué sería bueno para mí que Jesús se fuera? Porque iba a venir el Espíritu Santo, y Jesús estaba limitado en un cuerpo humano,
pero el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Puede estar en todos lados, es omnipresente y puede estar convenciéndonos para estar cerca de Dios. Cuando nosotros vivimos en necedad, pensamientos que no incluyen a Dios, rechazando la convicción del Espíritu Santo, no hay arrepentimiento y por tanto no hay salvación. Entonces, tú me dirás, ¿cómo debo pensar aún con todas estas cosas que he cargado durante toda mi vida? Tantas cicatrices que me he hecho. ¿Sabes? En mi corazón, toda mi vida he sido duro. Siento que no puedo escuchar a Dios. Me siento lejos. Fabricio, tú no sabes mi pasado. Siento que ya es tarde para mí. Déjame decirte hoy, tú piensas que ya es tarde, pero la gracia siempre llega a tiempo. Y es momento de que renovemos nuestros pensamientos por los de Dios. Solo así podemos tener verdadera intimidad con Él. Otro versículo. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa era débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo como el que nosotros lo tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró fin al dominio del pecado que tenía sobre nosotros. Lo hizo para que cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguíamos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que ahora podemos seguir al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y a la paz. No te sientas condenado por tu pasado. Y menos aún condenes a alguien por su pasado. No recrimines los errores de alguien, pues nadie puede cambiar lo que hizo. Nadie puede cambiar lo que le sucedió. Solo tenemos las decisiones de hoy que pueden cambiar nuestro futuro. Pero ¿qué creen? Dios sí tiene el poder de cambiar tu pasado. Él borra nuestras iniquidades. Esa persona vieja que existió, Él nos da nuevas memorias, nuevas oportunidades. Nos regala sus dones para realizar su obra, su bendita obra. Y nuestro propósito, el propósito que Dios nos dio para esta vida. Nuevas personas saldrán de este lugar. Y no podemos lograr la vida que Dios tiene para nosotros sin estar llenos de su Espíritu Santo. No saldrán de este lugar nuevas personas por un lavado mental, sino por el poder de Jesús. Y es el poder quien nos lleva a una vida recta. Entonces, el primer punto o la primera cosa que quiero hablar es cómo debo de pensar acerca de mi pasado y cómo debo de pensar acerca del pasado de los demás. Ahí les va. La primera cosa, agradece tu pasado. Tu pasado era una deuda que habías acumulado y de repente fue perdonada. Y si tienes que perdonar, no te enfoques en las características de la persona que debes de perdonar o de la característica a la persona que te rechazó. Si tienes que perdonar el pasado de alguien, enfócate y mira las características de aquel que sí te aceptó.
yo no merezco esta gracia que tengo, yo no merezco esta libertad que tengo, yo no merezco los dones que tengo. En mis debilidades, Dios, tú fuiste fiel. Y en mis fracasos, cuando yo me equivoqué, tú te exaltaste y tú te glorificaste para que yo pueda vivir confiando en ti. Y todo lo que Dios me ha permitido vivir es para poder apreciar más aquel regalo que es la salvación. Entonces, ¿cómo debo de pensar en mi pasado? Si es alguien al que probablemente no tiene la ventaja que tú de estar aquí, no midas sus errores con la vara de tu madurez. Mide sus errores con la vara de la gracia con la que Dios te midió a ti. Y bueno, ¿cómo debo pensar en mi futuro? Ok, agradezco mi pasado. El Señor ya me perdonó. No hay condena en el Señor. Pero ¿cómo debo pensar acerca de las cosas que vienen en el futuro? La ansiedad, el estrés, todo es raíz en el futuro. Es de las epidemias más prevalentes en nuestros días. ¿Cómo debo pensar para el futuro? Pues, si necesitamos gracia para nuestro pasado, necesitamos fe para nuestro futuro. Jamás nos olvidemos que todo santo tuvo un pasado, pero todo pecador tiene un futuro. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Todo hombre y mujer de Dios caminaron en fe y se necesita fe para caminar, y está en la palabra de avanzar, de caminar, que es que nos dirigimos hacia adelante. Entonces necesitamos fe para caminar, para proseguir, para ir hacia adelante. Debemos aprender a pensar en fe, actuar en base a lo que creemos, pensar que las promesas de Dios en tu hijo o en tu hija se van a cumplir sin que tú apliques disciplina. Es lo mismo que pensar que una persona que tiene cáncer se va a sanar por un sana colita de rana, o con un no te pongas triste, con un échale ganas. No, necesitamos corregir el trayecto de esa enfermedad, aun cuando el tratamiento duele, aun cuando el tratamiento causa dolor, y aplicamos ese tratamiento porque tenemos fe en la sanidad de esa persona. Entonces, papá, mamá, tus hijos pueden y se van a equivocar, pero corregir, disciplinar, creyendo las promesas de Dios en su vida. No olvidar que la gracia que tú recibiste, que tal vez la gracia que tú no recibiste de tus padres, sí la recibiste de Dios. La gracia que tal vez no te dieron tus papás, sí la recibiste de Dios. No midas el error de tu hijo con la regla de tu madurez. Hijos, no juzguen a sus padres, pues aun cuando ellos se equivocan, Dios prueba tu corazón en su equivocación. Vemos los hijos de Noé, tanta destrucción, vino redención, vino la salvación de Dios. ¿Y cuál fue la primera prueba? Un error de Noé, un error de su papá. Y aun cuando nadie escucha tus pensamientos, debes de estar consciente que Dios y el cielo los están viendo, y es una prueba. Yo me pregunto, si Jesús te pidiera lo que te pide tu mamá, ¿le contestarías igual?
Si Jesús hiciera lo que, no sé, lo que te pide tu papá, ¿le contestarías igual? Y la respuesta es que Jesús sí te lo está pidiendo. Él es el quien te lo pide. Si me amas, obedece mis mandamientos. Y Dios nos da el ejemplo en las Escrituras con una historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo. Ahí en la historia vemos un padre perfecto, generoso, amoroso, que tiene prioridad a sus hijos. Y aún siendo el modelo del padre perfecto, sus hijos tuvieron pensamientos de juicio hacia su padre. Sus hijos vieron el error cuando no tenía error. Sus hijos vieron desaprobación. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Qué fruto tienen tus pensamientos? Ese era un padre. La historia, me gusta mucho la historia porque en vez de hablar del hijo pródigo, que significa derrochador, me gusta porque debió ser al revés. Debió llamarse el padre pródigo, porque fue un padre que derrochó amor. Ahora, el último punto es cómo debo pensar en mi presente. Si en mi pasado agradezco, si en mi pasado pienso en gracia y en mi futuro pienso en fe, ¿cómo debo pensar en mi presente? La primera cosa que Jesús hace antes de iniciar su ministerio, o en el preámbulo de su ministerio, es ir al desierto. Y Él empieza a tener prueba tras prueba. Y en la Biblia solo nos mencionan tres tentaciones que el diablo mismo le pone. Y Jesús no las contesta con frases célebres o con estrategias de éxito que leyó en un libro o en un podcast o lo que sea. Él hace presente y Él hace batalla a esas pruebas con escrito está. Y a veces nosotros buscamos afirmaciones sobrenaturales a las cosas que escritas están. Decimos: Señor, si eres tú, si existes, que pase esto sobrenaturalmente, que ocurra esto. Necesito una afirmación para ya convencerme de que tú me estás pidiendo esto, convencerme de que debo de pensar esto, convencerme de que tú existes. Necesito esta afirmación sobrenatural a mi duda. Y en Lucas 16:27 Jesús nos narra una historia. Es una historia donde pues había un mendigo y está el hombre rico y él lo trata mal y al final los dos mueren. El mendigo va al cielo y el rico va al infierno. Entonces el hombre rico dice: por favor, padre Abraham, que el padre Abraham estaba con este mendigo, dice: al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este mismo lugar de tormento. Y Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que se escribió. Pero el hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si le envías a alguien de los muertos,
ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero el padre Abraham le dijo: si no escucharon a Moisés, si no escucharon a los profetas, no se persuadirán más, aunque el muerto se levante. Y en su sabiduría Dios escogió que nuestro presente, lo suficiente, está aquí. Cada palabra, cada momento en tu vida está escrito aquí. Es lo suficiente. Es poder. ¿No sabes qué aconsejar a tu amigo? En Proverbios hay 915 consejos. Y varias cosas que yo he escuchado, palabras sabias, luego las encuentro en la Biblia y digo, con razón. Una vez yo estaba proclamando que había inventado un proverbio, ¿no? Una palabra sabia, ¿no? Una enseñanza sabia. Se me ocurrió viendo el campo. Yo les decía a algunas personas que la vida es como un sembrador que decide poner las semillas. Tú controlas las semillas que pones, pero no controlas el fruto. Algunos de ustedes jóvenes escucharon esa cosa que yo les compartí, que según yo la había inventado, ¿no? Y eso es como un reflejo de nuestra vida. Cuando nosotros vemos puertas cerradas, pues bueno, cuántas puertas tocas depende de ti, pero las puertas que se abren dependen de Dios. Y no me había dado cuenta que ese es un principio bíblico. En 1 Corintios 9 dice exactamente que el sembrador que siembra poco cosechará poco, pero el que eche muchas semillas saldrá más fruto. Y Proverbios 27:19 dice: así como el rostro se refleja en el agua, el corazón se refleja tal cual es la persona. De la calidad de tus pensamientos será la calidad de tu vida. Mateo 15:18 dice: pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina, pues del corazón salen pensamientos de asesinato, adulterio, inmoralidad sexual, robo, mentira, calumnia. Del corazón, de los pensamientos de tu corazón. Hay una historia que quiero compartirles y es la historia de June. Había una chica que bueno, fue de vacaciones, pero ella tenía una oración constante y es: Señor, que mi vida pueda impactar otra vida, que mi vida pueda impactar otra vida radicalmente. Solo eso, que mi vida pueda impactar otra vida. Y ya fue de vacaciones a Tailandia, y en la iglesia con la que se quedó, ella vio una niña de 8 años que estaba cargando a un bebé chiquito, desnutrido, muy pobres. Y ya se movió el corazón y no se acordó de esta oración, y solo fue como: le voy a comprar leche en polvo. Y el siguiente domingo estaba la misma niña ahí: le voy a comprar leche en polvo. Y de repente investigó y se dio cuenta que su madre estaba en su casi lecho de muerte. Tenía SIDA, tenía un montón de hijos regados por quién sabe dónde. No sabemos a qué se dedicaba, probablemente prostituta. Y ella se compadeció y empezó a mantener a ese niño desnutrido. Y así pasó un tiempo. Ella quería buscar la adopción. No había adopción internacional a menos que ella tuviera nacionalidad. Y ella, en acto de amor, decidió quedarse a vivir en ese país hasta tener la nacionalidad, por la vida de ese niño.
Y después de un montón de trámites, su madre, que está a punto de morir, la madre del niño, la llama y le dice estas palabras: jamás había visto un amor semejante a este. Quiero ser salva. Poco tiempo después la madre murió. Y al final esta mujer se pudo llevar a ese niño a Inglaterra, donde vivía. Y ese niño probablemente ahorita tiene nuestra edad. Y lo más impactante de esta historia es que después ella supo que cuando su madre, por la pobreza que tenía, ella intentó abortar a ese niño tomando una pastilla del día después, pero cuando ella ya tenía varios meses de embarazo. Y lo que provocó esa pastilla es un parto prematuro. Y el niño estaba tan chiquito que no hubo contacto con sangre, y por eso fue VIH negativo. Por eso el niño no tenía SIDA. Lo que vino a destruir la vida de ese niño, Dios lo usó e intervino para salvarla. Un pensamiento, todo nació de un pensamiento. Señor, permíteme cambiar la vida de alguien. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Y esta última parte yo le agrego: siembra un carácter, cambia una vida. El mayor mandamiento de todos es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Toda la ley y todos los profetas se basan en este mandamiento. Aquella persona que desea tener un nuevo corazón, que desea la salvación de Jesucristo, quien vino a morir y a pagar la deuda que teníamos y resucitó al tercer día. Aquella persona que desea agradar a Dios con sus pensamientos. Aquella persona que necesita ser renovada y restaurada de todas sus heridas, que desea estar llena del Espíritu Santo. Hoy es momento de acercarnos con humildad. Hay arrepentimiento mientras estemos vivos. Ponte de pie. Y cierra tus ojos. Aquella persona que quiera un nuevo corazón, pon tu mano en tu pecho y ora conmigo. Reconozco que mis pecados me alejan de ti. He vivido con una mente degenerada, mi corazón está duro y lastimado, pero hoy, Señor, necesito tu perdón y tu salvación. Ven a habitar en cada rincón de mi vida, en mi corazón, en mis fuerzas y en mi mente. Lléname de tus pensamientos, lléname con tu Espíritu Santo. Y hoy recibo el regalo de la salvación. Gracias por hacerme libre. Amén. Me oíste, me viniste a rescatar, contigo